Tú pues, oh hijo de hombre, profetiza contra Gog. Todavía sigue Gog. Y di que así ha dicho el Señor, Dios. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y te conduciré. Te haré subir desde los confines del norte y te traeré a los montes de Israel. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerán tú con todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te he dado por comida a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo. Sobre la superficie del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor Dios. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan. ¿Qué más? Ahí está. ¿Qué pasó? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites poder disponer nuestro corazón y nuestra mente a la meditación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz penetre en lo más profundo de nuestro ser y de esta manera nuestra vida te honre, te exalte con todas nuestras fuerzas. Yo te ruego, Señor, que en esta hora nos des el entendimiento, que seas tú nuestro maestro y que nos permitas estar tranquilos sabiendo que tu palabra siempre cumple con el propósito por el cual es enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, ahí está. Hoy vamos a estar ya concluyendo la guerra de Gog y Magog y la destrucción de los malos. Al final del día, usted ha escuchado que durante todo este tema escatológico, profético del fin de los tiempos, el asunto es que podamos nosotros entender que Dios tiene el control de todo. No pasa nada en el futuro, no se me asuste si habla de un anticristo, de la guerra de Armagedón, de una persecución, no pasa nada porque Dios tiene el control. Si usted dice, es que la iglesia va a pasar por la persecución del anticristo y eso me da miedo, pues Dios tiene el control. Dios tiene el control. Usted le ha entregado su vida a Dios y Él se encarga de cuidarla. Entonces, sí es importante que podamos entender eso. Ahora, al final de los tiempos, Dios ejerce justicia. Dios va a hacer justicia en cualquier momento, en cualquier situación que usted viva y dice, es que es injusto, es que abusaron de mí, y es que esto y aquello. Dios va a hacer justicia con los malos y va a galardonar a los buenos. Entonces tenemos aquí el tema de hoy, ya para finalizar Gog y Magog, la destrucción de los malos y la justicia de Dios. Entonces, ¿ya está? Ok, Dios anuncia la destrucción por fuego de los atacantes. En estos versículos que acabo de leer, ¿se acuerdan que estábamos comparando Ezequiel 38 y 39 con Apocalipsis? La semana pasada leímos Apocalipsis 20, ahí los 3 versículos que nos hablan de la guerra de Gog y Magog después del milenio. Dice, y soltaron a Satanás, que había estado atado por 1000 años, se fue a engañar a las naciones y las convocó para una guerra, y ya que estaban ahí para la guerra, dice Apocalipsis, descendió fuego del cielo y los consumió. Esa es la gran guerra de Gog y Magog. Pero, pues para corroborar, ¿qué dice el último versículo aquí en 6? Enviaré fuego sobre Gog y sobre los que habitan con seguridad en las costas y sabrán que yo soy el Señor. Entonces, esta guerra de Gog y Magog, la podemos decir que es la misma de Apocalipsis 20. ¿Sí? Digamos, podríamos llegar a esa conclusión. Tal vez sí, tal vez no, pero parece que hay más argumentos así. Hay más argumentos para decir que sí. Entonces tenemos que va a ser destruida o atacado este ejército que viene tanto de los confines del norte
Ya vieron los confines del norte, ya vimos quién está en los confines del norte, que es Rusia y todo esto, ¿no? Dios mismo enviará la destrucción en la última guerra mundial. Entonces, ¿quién va a pelear? En la guerra de Armagedón, ¿quién pelea? El resplandor de Jesús. Es Jesús el que pelea. Vamos a decir, pelea, ¿no? El ejército simplemente cae muerto. En la guerra de Gog y Magog, ¿quién pelea? Simplemente Dios manda que caiga fuego del cielo y los destruya. ¿Estamos? Esas son las famosas guerras del fin del mundo. Ahora, para que pueda suceder estas situaciones que nosotros estamos hablando, que los 4 jinetes del Apocalipsis, ahí hay guerra, el caballero rojo, que habla de guerra, muerte, sangre, y situaciones ahí, tiene que haber una guerra, así dándose los países, las coaliciones, los aliados de Israel contra los aliados del Anticristo, tienen que darse con todo, y va a haber muertos y demás, millones de muertos. Entonces, estamos hablando de estas guerras, que habla la Biblia, por lo menos son estas 2 guerras, Armagedón y Gog y Magog, y las 2 hay una destrucción para los que vienen a atacar a Israel. Sigamos leyendo, aquí está esta parte, algunos versículos los brinco porque son repetitivos, pero dice, entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel. Aquí estamos hablando de que ya está la guerra de Gog y Magog. O sea, Dios ya está destruyendo. Y encenderán fuego y harán arder las armas, los escudos y las defensas, los arcos y las flechas, las jabalinas y las lanzas, y con ellas harán fuego durante ¿cuántos años? No recogerán leña del campo ni la cortarán de los bosques, sino que prenderán el fuego con las armas. Así despojarán a los que los despojaron y saquearán a los que los saquearon, dice el Señor Dios. Entonces hay un juicio para todo aquel que se rebela, hay un juicio para todo aquel que no quiere nada con Dios, hay un juicio para todos los que se dicen ser cristianos pero no lo son. Entonces, o algunos que dicen yo simpatizo, y así se pasó la vida simpatizando con Dios, pero nunca ejerció un compromiso. Y al final parece que del milenio está el pueblo de Israel, vienen a atacar a Israel. ¿Quiénes vienen? Los gentiles, naciones gentiles, del norte, del sur, de todos lados, árabes, musulmanes, vienen a atacar, y entonces dice que Dios envía fuego, y luego les va a quitar sus armas. Las armas de los enemigos arderán 7 años. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Al final del milenio. Al final del milenio todavía hay 7 años, o tal vez antes de que se cumplan los 1000, tenemos 7 años que vienen, atacan, y por 7 años las armas de los enemigos arderán. Imagínense la cantidad de armas. ¿Cómo serán las armas? Bueno, aquí habla de flechas, lanzas, arcos y demás, pero ya estamos hablando después de esta era posmoderna, ya estamos hablando del milenio, con Jesús establecido en Jerusalén, qué tipo de tecnología, qué tipo de armas, y bueno, todo esto viene a pensarse, pero les quitan las armas y por 7 años las armas arden. ¿Estamos? ¿Qué otro dato? Estamos viendo los datos que nos dan sobre esta última guerra de Gog y Magog. Versículo 11. Sucederá en aquel día que yo daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los viajeros, al oriente del mar, y obstruirán el paso de los viajeros. Allí sepultarán a Gog y a su multitud, y lo llamarán valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando durante ¿cuántos meses? 7 meses para purificar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará. Para ellos será célebre el día en que yo me glorifique, dice el Señor Dios. Los cadáveres serán enterrados durante 7 meses, de todas partes. Recuerden que todo el ejército vino del norte, rusos, chinos, turcos, vino del oriente, ya está China, está Irán, ahí aparece Irán, y está en el sur, con ¿qué países africanos vimos ahí?
Libia y Etiopía, ¿sí? Egipto. Todo eso vienen, atacan a Israel. Sobre todos ellos Dios desciende, manda fuego y hay que dar los cadáveres calcinados, cadáveres menos calcinados, pero todos muertos. Y entonces por 7 meses, allá alrededor del país de Israel, por 7 meses estarán sepultando los cadáveres porque no se dan abasto. Oye, otro dato interesante, ¿verdad? 7 años las armas estarán ardiendo, 7 meses los cadáveres estarán siendo sepultados. Versículos 17, 18 y 19. Y tú, oh hijo de hombre, así ha dicho el Señor Dios: di a las aves de rapiña y a las aves de toda especie y a los animales del campo, júntense y vengan, reúnanse de todas partes al sacrificio que hago para ustedes, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comerán carne y beberán sangre. O sea que no estaban del todo calcinados, ¿o sí? Porque pues, ¿qué van a comer las aves si están quemados? Comerán la carne de los poderosos y beberán la sangre de los gobernantes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos y de toros, todos ellos engordados en Basán. Comerán cebo hasta hartarse y beberán la sangre del sacrificio que he hecho para ustedes hasta embriagarse. Muy bien, entonces están invitando a las aves, a los animales del campo, a venir para que se sacien de todos los cadáveres muertos. ¿Se llama? Cadáveres muertos, hay algunos. Entonces tenemos, es un texto muy parecido. Vamos a ver, ¿alguien me ayuda a leer Apocalipsis 19, 17? Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Ajá. Y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo diciendo: vengan, congréguense para el gran banquete de Dios. Ok, ¿a quién le dijo? A las aves. ¿Es parecido a esto? Así ha dicho el Señor: di a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo. Ahora, Apocalipsis 19, 17, ¿de qué está hablando? ¿Recuerda Apocalipsis 19? Cuando escuche usted Apocalipsis 19, usted imagínese un caballo blanco viniendo entre las nubes, el Señor Jesús montado en el caballo con un ejército de ángeles a caballo, ¿sí o no? Apocalipsis 19, segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, acuérdense conceptos lógicos que vienen aconteciendo. Segunda venida de Cristo, ¿qué pasa? No hay aquí. El arrebatamiento de la iglesia y emite juicios. ¿Sí? Segunda venida de Cristo, arrebatamiento de la iglesia y emite juicios. Luego el Señor Jesús establece sus pies en el monte de los olivos, y cuando Él viene, ¿qué guerra es, Carol? Es la guerra. Armagedón. Apocalipsis 19, 17 es la guerra ¿de quién? De Armagedón. ¿Se parece a la guerra de Gog y Magog? ¿O esta guerra de Gog y Magog no será Armagedón? ¿No? Ya dijimos por qué, ¿verdad? Ya agotamos eso. ¿Por qué, Martita? Bueno, es que en la guerra de Gog y Magog dice que va a ser cuando desaten después de 1000 años a Satanás. Ajá. ¿Y otro? Y otro es que Ahora habíamos dicho. Ezequiel La lluvia de gracias con fuego será en Gog y Magog, y en Armagedón no. Hay una diferencia. Allá es el resplandor de su venida. Ezequiel 38:11 dice que está todo en paz. Habitarán sin cerrojos, sin candados, sin puertas, sin muros, y eso no se da en Armagedón. En Armagedón se da una guerra con todo, con protección, así como está ahora, con protección arriba y los muros y demás. Bueno, pero hay un llamado a las aves para no confundirnos. Esta es Ezequiel 39, es la guerra de Gog y Magog,
Apocalipsis 19 es la guerra de Armagedón. En las dos hay una convocación a las aves para que se sacien, para el gran banquete de los muertos. ¿Vale? Entonces, para que por ahí cuando estemos estudiando digan, es que las dos guerras hay una convocación, o parece que tal vez sea una frase para decir, va a haber muchos muertos, y va a haber los animales de rapiña, los animales del campo, vendrán y aprovecharán a los muertos para comer. ¿Estamos? ¿No tenemos alguna contradicción? Ya estamos acabando, ¿eh? Versículos 22 en adelante. De aquel día en adelante sabrán la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. ¿Recuerda esta frase? ¿Recuerda la frase? Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Sabrán. Todo es el propósito de que el mundo sepa que Dios tiene el control de todo. Por eso Dios tiene el control. El mundo sabrá que Él es el Señor. Dice, para quién se va a doblar? Para que toda rodilla se doble. ¿De quiénes? Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, sean creyentes o no, sean demonios o ángeles. Lo que está arriba en el cielo, lo que está abajo en la tierra y lo que está abajo de la tierra. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Y hay algunos seres humanos que dicen yo no creo. ¿Sale? Entonces, ahí estamos. 23. Las naciones sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva. Hace un pequeño resumen por causa de su pecado. Ya vieron que Israel ha sido enjuiciado por causa de la idolatría, porque se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro, los entregué en mano de sus enemigos y todos ellos cayeron a espada. Y esto habla de nuestro pecado. Nuestro pecado, negligencia, flojera, apatía, desobediencia delante de Dios y su palabra, para los que creemos. Cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, Él viene, emite un juicio, un castigo, pero siempre hay un propósito. ¿Vale? No va a quedar impune nuestro pecado. 24. Hice con ellos de acuerdo con su impureza, sus transgresiones, y escondí de ellos mi rostro. ¿Se acuerdan? Que lo peor que le puede pasar a un cristiano, ¿qué es? Que Dios le dé la espalda. Que Dios le dé la espalda. Cuidado, cuidado. Sigue tu vida muy tranquilo, sigue tu vida hasta que hartemos. ¿Se puede decir eso? Hartemos a Dios. Hasta que llegue un límite donde Dios diga ya no tienes remedio. No tienes remedio. 25. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios. Ahora, o sea, ya pasó la etapa del castigo. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios. Ahora restauraré de la cautividad a Jacob. Tendré misericordia de toda la casa de Israel y mostraré mi celo por mi santo nombre. ¿Por qué Dios va a rescatar a su pueblo? Porque es su promesa. No porque el pueblo sea bueno, ¿verdad? Porque es su promesa. ¿Sí? 26. Olvidarán su afrenta y toda su infidelidad con que fueron infieles contra mí, cuando habiten en su tierra en seguridad y no haya quien los espante. Estamos hablando del milenio. Cuando yo los haya hecho volver de los pueblos, el milenio, los haya reunido en las tierras de sus enemigos y haya mostrado mi santidad en ellos a vista de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando yo los lleve cautivos entre las naciones y cuando los reúna sobre su tierra sin dejar allá a ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. El Señor, el propósito del milenio, ¿cuál es? Se cumple. Con este texto se está dando cumplimiento. Israel será salvo a través del Mesías, llamado Jesucristo. Como un pequeño resumen: castigo, pecado del pueblo, castigo,
luego Dios tiene misericordia, los reúne, pues está hablando ya de toda la historia, los reúne, están seguros, y todo esto con el propósito de que sepan que Él es el Señor. El pueblo de Israel, que ahorita es ateo, bueno, no ateo, ellos creen en Dios, pero no han rechazado al Mesías, y son un pueblo que de alguna manera muy religioso, creen que a través de la religión, de la ley, de las reglas se pueden salvar, pero pues están muy equivocados. Pero llegará el momento en que sepan que así no es. Después del reino milenial vendrá entonces la eternidad en la nueva tierra. ¿Y qué entonces? Dice que se castigará pues a todos los que ahí en el versículo cuando yo los haya, el 27, cuando yo los haya volvido de los pueblos de sus reunido de las tierras de sus enemigos, y haya mostrado mi santidad en ellos a vista de muchas naciones. ¿Qué va a pasar con aquellos que oprimieron al pueblo de Israel, que oprimieron a la iglesia cristiana? Serán castigados, Dios hará justicia. Entonces, las guerras que nosotros hemos estudiado, tanto Armagedón como guerra de Gog y Magog, son juicios para las naciones, juicios para todos aquellos que han rechazado. No solamente han rechazado, sino hay una opresión sobre los que creen, hay una burla, hay una persecución, hay un ataque con respecto a todo esto. Estas son las guerras, y principalmente hemos estudiado guerra de Gog y Magog. En las guerras siempre hay una situación de justicia, de pago a aquel que hizo las cosas equivocadamente, que decidió hacer las cosas lejos de Dios. Y esta debe de ser un reflejo para nosotros. Debe de ser un reflejo para la iglesia cristiana. Entendiendo que Dios nada se le escapa y que un día estaremos compareciendo delante de Dios con nuestras obras y estaremos viendo los milagros de Dios. Y así dice: al final del día sabrás que yo soy Dios, el creador del universo. Yo soy el Dios que tantas veces te llamé. Yo soy el Dios que tantas veces te abracé y rechazaste mi abrazo y rechazaste mi llamado. Por lo tanto, entonces vendrá un fin y ya no habrá oportunidad. Y las guerras nos muestran eso. La guerra de Armagedón nos muestra eso. Estamos en la situación de que, ¿por qué estamos aquí? Por su promesa, por su gracia, porque Él decidió enviar a su Hijo amado a morir por nosotros. No porque tú seas bueno, porque yo sea bueno, porque nos hayamos portado bien o merezcamos algo, sino por su gracia, por su misericordia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a rechazarle, vamos a reflexionar y vamos a someternos a su voluntad de una manera voluntaria, a gusto, gozosa, y vamos a esforzarnos a eso, o qué vamos a hacer. Ahí está la respuesta. Dios no va a obligar a nadie. Dios, las veces que tú has rechazado a Dios, que no has querido servir a Dios, amar a Dios, que no has querido nada con Dios, ¿a poco Dios te trajo a la fuerza? No, a nadie a la fuerza. Y esa es la libertad que Dios nos da. El libre albedrío, la libertad en tu voluntad de poder decirle a Dios: hoy no quiero nada contigo. Y ahorita parece que no pasa nada. Pero llegará el día que todo vendrá a ajustar las cuentas. ¿Vale? Comentarios finales ya de esta guerra de Gog y Magog. Después del milenio, después ahí se acaba esta etapa que conocemos como humanidad. Se acaba, hay una destrucción de este planeta, destrucción de este sistema cósmico, y Dios crea nuevos cielos, crea nueva tierra. ¿Sí? Nosotros, la iglesia, en el milenio, ¿dónde está la iglesia? En sus moradas celestiales, en la ciudad santa. Apocalipsis 20 dice: y vi a la gran ciudad lista para desposarse con su marido, con su novio, ¿no? A la novia
para venir al encuentro de su esposo. Y ahí estamos nosotros. Entonces, la Biblia no dice que estaremos ahí en el milenio nosotros, no lo dice claramente. Dice que reinaremos con él por 1000 años. Pero bueno, es una interpretación que pudiéramos debatir, ¿no? ¿Lalo? Para ubicarme, Armagedón sucede cuando Jesús pone su pie en el monte de los olivos. Correcto. Eso es antes del milenio. Y la guerra de Gog y Magog es después del milenio, cuando sueltan a Satanás. Sí. Ahí sucede. ¿Cuándo amarran a Satanás? Después de Armagedón. Después de Armagedón dice que toman preso al anticristo y al falso profeta. Y ellos inauguran lo que ahora llamamos infierno. El infierno está vacío. En este momento, el infierno está vacío. Tal vez ahí está, pero está vacío. No hay nadie. Nadie ha sido juzgado para irse al infierno. Deben de tener cuerpos para ir al infierno. Entonces, todos los muertos que no creen en Cristo, ¿dónde están? Le llamamos el Seol, el Hades, que se traduce como infierno, ¿no? Pero una antesala de, ya están siendo torturados, pero son las almas, no tienen cuerpos. Bueno, ¿quién inaugura el infierno? El anticristo y el falso profeta. En ese momento los toman, transforman sus cuerpos, porque son personas poseídas por el diablo, son personas, los lanzan al lago de fuego y azufre. Pero queda todavía de esta trinidad satánica, queda el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua. El dragón dice que viene un ángel fuerte, lo ata, se lo lleva al abismo por 1000 años, y obviamente cuando hablamos de que atan a Satanás, entendemos que atan a sus demonios, a todos sus seguidores. Los atan y viene una época de paz, de tranquilidad, donde Cristo ya está en la tierra, se baja, bueno, ahí está en Jerusalén, desde ahí gobierna, porque el rey David gobernará, es Cristo, ese David es Cristo, gobernará todo el mundo, todos los judíos. Es lo que ellos también han entendido siempre en su interpretación, que los judíos serán como el centro del mundo para gobernar. Pero bueno, el centro es Cristo y el propósito es que todos los judíos, las 12 tribus de Israel, así le llamamos a los judíos, no, pues Judá, todo Israel, las 12 tribus, vengan a los pies del Mesías y sean salvos, conforme a Romanos capítulo 11. Y luego entonces, Lalo, ¿qué más? Ahí es Armagedón, se inaugura el infierno, el lago de fuego, se lanzan a estos dos y luego pasan 1000 años, Satanás lo desatan, hace la guerra de Gog y Magog, que ya estudiamos, la guerra de Gog y Magog, y luego el siguiente que llega al lago de fuego, ¿quién es? Satanás, ese ángel, arcángel, querubín o serafín, lo que usted quiera, se va al lago de fuego. ¿Cómo va a estar atormentado por todos los siglos de los siglos? No lo sabemos, pero ahí va a estar. Luego, ¿quiénes son los que llegan después al lago de fuego, al infierno? Después del milenio, viene lo que llamamos el juicio del gran trono blanco. Todos los no creyentes resucitan. Todo el mundo no creyente de todos los tiempos resucitan. Se le entregan cuerpos inmortales, ¿sí? Y luego se llevan al trono de Dios, pasan lista. ¿Cómo lo va a hacer Dios? A millones y millones de personas. ¿Cómo va a juzgarlos? ¿Cómo les va a decir a cada uno sus obras? ¿Cómo va a comparecer delante de Dios? Utilizará sus ángeles, millones y millones de ángeles, lo hará en su omnipresencia, lo hará de manera espiritual o no lo sabemos, pero cada persona no creyente estará delante de Dios, los libros serán abiertos, y si no se encuentra su nombre en el libro de la vida, ¿a dónde va? Al lago de fuego. Es lanzado al lago de fuego por toda una eternidad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ahí no habrá oportunidad. Por eso esos chistes de, yo prefiero ir al infierno porque allá se va a dar fiesta, ¿no? El cielo va a estar muy aburrido, ahí sí cantando y llorando.
esos chistes no saben de lo que se trata. El infierno por toda una eternidad, en un sufrimiento, en una situación de castigo, en una situación de conciencia de que pudo haber dicho sí al Mesías y lo rechazó. Que pudo haber dicho sí, Señor, me someto a tu voluntad y lo rechazó. Así es de que tenga cuidado. Dice, por eso dice el apóstol en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la prueba se manda siempre una salida. Mire el que piense estar firme, que no caiga. Así es de que no nos jactemos, cuidemos esa relación con Dios. ¿Cómo no cuidar esta salvación tan grande? ¿Cómo no cuidarla? ¿Cómo no valorarla, atesorarla y querer estar seguros de su presencia, de su perdón, de su ayuda continua? ¿Vale? ¿Alguno de ustedes no está seguro en Cristo, de su presencia en su vida, de su espíritu? Pues es el tiempo de que usted pueda arrepentirse de sus pecados, pueda decirle a Dios, Señor, yo quiero asegurarme que tú vivas en mí, que tu espíritu esté en mí y que cada vez que yo me desvíe, tu espíritu me redarguya y con humildad yo me acerque a ti nuevamente. Y dejemos a un lado el orgullo, dejemos a un lado la soberbia, dejemos a un lado todos los pretextos y argumentos que puedan ustedes decir, es que esto, es que echándole la culpa a medio mundo. Es que es el tiempo de la santidad. Por eso dice, manifestaré mi santidad en ellos. Y bueno, así es como ahí está el reino milenial. Después del reino milenial vendrá una eternidad. Sí. Una pregunta. Dijo que el infierno ahorita está vacío. Ah, es correcto. Pero no se supone que cuando Satanás, o bueno, Lucifer, desobedeció a Dios, fue echado una gran parte de sus ángeles al lado de Dios. No. Él anda aquí suelto. Por aquí anda. ¿A dónde? Átenlo. No, dice que fue lanzado a la tierra. A la tierra. Aquí es, por eso ese acusador acusa a los hijos de Dios. Acusa delante de Dios. Satanás trata de tener influencia, se convierte en una serpiente con Adán y Eva, posee a personas a través de sus demonios, pero aquí está, es una actividad. Es más, Jesús cuando estuvo aquí se enfrentó a Satanás y Satanás le hizo una tentación, ¿no? Allí en el desierto y demás. Entonces sí hay una manifestación satánica aquí en la tierra, no dice que está en el tormento del agua. El lago de fuego es una cárcel. El infierno es una cárcel donde nadie puede salir. Por ejemplo, donde dice en Lucas que Lázaro fue echado al infierno donde vive por su familia, entonces él Sí. ya El rico y Lázaro. El rico y Lázaro creo que fue echado al infierno. fue al Seol. Dice, fue llevado los dos fueron llevados. Uno fue llevado al seno de Abraham y otro al Seol. Parece que había una división entre el seno de Abraham y lo que eran los malos, los buenos y los malos. Pero son almas. Todavía no tienen cuerpos. No ha sucedido la resurrección de los muertos. Hasta que tengan cuerpos. Ya es un castigo, pero todavía falta algo más. No están en su plenitud. Los que ya están con Dios ya están siendo consolados, pero todavía les hace falta sus cuerpos para que vengan a una consolación en plenitud. Y ese tiempo llega para los buenos, en el arrebatamiento de la iglesia, ahí se entregan cuerpos. Y en el juicio del gran trono blanco, se entregan cuerpos a los malos. Entonces, ya parece que en este momento, si un malo muere, ya está siendo atormentado, pero es su alma, su espíritu, como tú le quieras llamar, no tiene cuerpo. Entonces ya está siendo atormentado. Pero parece que es un antesala, por eso nosotros le llamamos antesala del infierno y antesala del cielo. Hace ratito que dijo usted que estaba, bueno, o el alma. ¿El Que alma? no está todavía en el lago del fuego, pero están pagando de alguna forma. ¿Cómo están pagando? ¿Y dónde lo dice? Según Lucas 21. ¿Sí es Lucas 21, el rey de Lázaro? ¿O 16?
Sí. ¿Cómo están pagando? Ya hay cierto tormento. Dice que tenía sed. Dice que le dice que Baidabe lo mandaba, ¿no? Sí, que mojara la lengua con agua porque estaba como en un fuego que estaba ahí siendo atormentado. Pero si es alma, no es cuerpo. Sí, un alma atormentada. Las almas de los buenos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, dice que las almas clamaban por justicia de los buenos, clamaban, estaban desesperados por justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las almas o los espíritus sienten, tienen entendimiento, conciencia, claro que sí. No como nosotros lo sentimos en este cuerpo, pero a su manera espiritual. ¿Hay alguna relación entre los números 7? Sí. Hablamos de 7 meses, de 7 años. Sí. El juicio perfecto. El 7 es el número de Dios, así lo conocemos nosotros. Cuando hay muchas veces un número 7 en Apocalipsis, 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, estamos hablando de la intervención de Dios perfecta en un mundo imperfecto y haciendo Dios, cumpliendo Dios su promesa. Pero es la intervención de Dios en este mundo. El número 7 podríamos decir que es la intervención de Dios en este mundo. Desde Lázaro está en Lucas 16, del 19 en adelante. Ok, el rico y Lázaro se llama, ¿no? Lucas 16. 19, bueno, sí, capítulo 16 del versículo 19. Sí. Sí, Martita. Ahí en ese pasaje clarito dice Sí. que está en el lugar de tormento. O sea, el malo, bueno, el rico se va al lugar de tormento y Lázaro se va al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Porque ella había sufrido mucho. Porque ella había sufrido mucho. ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre estos asuntos escatológicos? Ahí acabamos. Próximo miércoles es Ezequiel 43 y vamos a ver algo muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque hay un templo, hay un sistema de sacerdocio, de sacrificios, por fin. Entonces, ¿regresamos o avanzamos? ¿No? Entonces, vamos a la gloria de Dios, la Shekinah, se hace presente. Y bueno, va a estar muy interesante el final de Ezequiel, que en los últimos de 40 a 48 nos hablan del templo y sacrificios. Bueno, entonces hasta aquí dejamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites estar ya a punto de terminar este libro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Tanta información, Señor, que nos has dejado. Ayúdanos a analizarla, meditarla, que esto nos sirva a nosotros para afianzar nuestra fe en ti, para que nuestra confianza esté en ti, que tú tienes el control de todo, tu justicia es perfecta y los malos serán castigados al final del día, Señor, y tú resplandecerás en el centro del universo. Gracias, Señor, por esta seguridad que nos das. Permítenos, Señor, que este mensaje de vida lo llevemos a un mundo que tiene miedo, a un mundo perdido, que tiene dificultad para creer, que está inmiscuido en un pecado y en una oscuridad tremenda. Pero en el nombre de Jesús, permítenos ser esa luz que tú envías a las personas, Señor, a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por esta gran comisión que nos das y ayúdanos a hacerla con gusto, con obediencia pronta, para que el mundo te conozca. Gracias, mi Dios, por estos temas. Permítenos asimilarnos y que esto nos traiga paz al corazón. También, Señor, bendice los diezmos, las ofrendas que se levantan en esta hora. Bendice la economía de cada hogar. Bendice a mis hermanos, Señor, que nos das la oportunidad de trabajar, nos das la oportunidad de estar bien. Salimos de casa y regresamos con tu cuidado, con tu bendición. ¿Por qué no reconocerte a través de la ofrenda y del diezmo? Bendice lo que sea bien administrado para los propósitos, Señor, siempre que te honren y glorifiquen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.